Hola, muy buenas. Aquí estamos en otro vídeo del sótano de las matemáticas. En esta ocasión vamos a empezar una lista de reproducción que tiene que ver con las matemáticas que se ven sobre todo en ingeniería. Vamos a empezar por el primer tema, que va a ser el de números complejos. Un número complejo es algo de la siguiente forma. Tenemos un número A más otro número B por I. Y vamos a ver lo que es cada cosa. A la A se le conoce como la parte real del número complejo. A la B se la conoce como la parte imaginaria, ya que es el número que va con la I latina, que es nuestro número complejo. Y a la I latina se le conoce como la raíz positiva de -1. Todo número imaginario se puede definir a partir de dos parámetros. El primer parámetro, lo vamos a llamar R, va a ser el módulo de nuestro número imaginario, es decir, este módulo de aquí. Y por la fórmula del módulo, esto sería A cuadrado más B cuadrado. Ya tendríamos el primer parámetro con el que podemos definir un número complejo. Otro parámetro va a ser el ángulo tita. El ángulo tita se le define como la arcotangente del ángulo que forma B entre A. Y a partir de estos dos parámetros podemos distinguir cualquier número imaginario. Vamos a verlo en la gráfica, lo que significan esta R y este tita. Si tenemos un número imaginario en general que sea A más B por I, tenemos que en el eje X va su parte real, es decir, la A. Y en el eje Y va su parte imaginaria. Este punto de aquí que tenemos representa el número imaginario A más BI. El módulo de este número imaginario es la longitud de esta recta, que lo vamos a llamar R, y el tita es el ángulo que forma con el eje X. Y esto es común para todos los números imaginarios. Cuando tenemos un número imaginario de la forma siguiente, es decir, de la que acabamos de ver, esta forma se define como forma binómica. Mirando la gráfica, por trigonometría, tenemos que A es igual a R por el coseno de tita y que B es igual a R por el seno de tita. Con lo cual, un número en forma binómica, sustituimos la A y la B, tendríamos R por el coseno de tita más I por R por el seno de tita. Sacando factor común la R, tendríamos coseno de tita más I por el seno de tita. Y esta nueva forma se la denomina forma trigonométrica o forma polar. Así que por ahora llevamos dos formas en las que se pueden poner los números imaginarios. Nos queda la tercera forma. Cualquier número de la forma A más BI ya sabemos que se puede poner en su forma trigonométrica. Y ahora cualquier número imaginario también es equivalente a esto que vamos a poner aquí. R por E elevado al ángulo tita por nuestra I de los imaginarios. Y esto se le llama la forma exponencial. Las tres formas son sumamente importantes, ya que depende de los que nos pidan, va a ser más fácil calcularlo con la forma binómica, trigonométrica o exponencial. Vamos a ver ahora las operaciones básicas de estos números complejos. Cuando tenemos un número en forma binómica, es decir, de la forma A más BI,
Si tenemos, por ejemplo, estos dos números en forma binómica, 3 más 4i, y le queremos sumar otro número en su forma binómica, menos 2 menos 2i, pues sumamos las partes reales con las partes reales, es decir, 3 menos 2, y ahora sumamos la parte que está con la i. Aquí tendríamos 4 menos 2 por i. Y este caso en particular nos daría 1 más 2i. Si ahora queremos multiplicar estos dos números en forma binómica, se multiplica como un producto de polinomios. Multiplicamos primero el 3 por todo esto de aquí, es decir, 3 por menos 2 menos 2i, más, y ahora el 4i con todo lo de la derecha. 4i por menos 2 menos 2i. Esto nos quedaría 3 por menos 2, que es menos 6, 3 por menos 2i, que es menos 6i. Y la parte de la derecha nos quedaría 4i por menos 2, que sería menos 8i. Y ahora 4i por menos 2i. Esto sería menos 8i cuadrado. Como teníamos que la i era la raíz positiva de menos 1, tenemos que i cuadrado es quitarle la raíz a lo de la derecha, es decir, es menos 1. Así que donde esté i cuadrado ponemos un menos 1. Esto de aquí sería menos 6, menos 6i, menos 8i. Y ahora aquí tenemos menos 8 por menos 1, que es más 8. Pues sumamos las partes independientes de la i, es decir, menos 6 más 8, que es 2. Y ahora sumamos lo que va con la i. Menos 6i menos 8i, que es menos 14i. Y ya tendríamos aquí el producto de dos números complejos en forma binómica. Vamos a ver ahora la división de números complejos. Si queremos ahora dividir estos dos mismos números complejos, los volvemos a poner aquí, porque ahora hay que multiplicar y dividir por un mismo término. Vamos a ver qué término es. Ahora cogemos nuestro denominador y ahora ese número imaginario lo vamos a multiplicar por su conjugado. El conjugado de un número imaginario es, dejamos igual la parte real y a la parte imaginaria le cambiamos el signo. Como este de aquí, la parte imaginaria es menos 2, pues ponemos más 2 y le ponemos la i. Entonces ahora tenemos que multiplicar tanto arriba como abajo por el mismo término. ¿Con esto qué vamos a conseguir? Pues ahora lo vamos a ver. Si multiplicamos arriba, tenemos 3 por menos 2, que es menos 6, 3 por 2i, que es 6i, 4i por menos 2, que es menos 8i, y 4i por 2i, que sería 8i cuadrado. En el denominador tenemos menos 2 por menos 2, que es 4, menos 2 por 2i, que es menos 4i, menos 2i por menos 2, que es 4i, y menos 2i por 2i, que es menos 4i cuadrado. Arriba tendríamos menos 6 más 6i, menos 8i. Como i cuadrado es igual a menos 1, aquí tendríamos menos 8. Y abajo, ¿qué va a pasar? Que se nos van a ir lo que va con la i. Menos 4 más 4 es 0, por lo cual nos queda 4. Y ahora menos 4i cuadrado. Como i cuadrado es menos 1, esto quedaría 4 más 4. Arriba tenemos menos 6 menos 8, que es menos 14. Y más 6i menos 8i es menos 2i. Y abajo tenemos 8. Pues ya tendríamos aquí nuestro número dividido.
Para ver cuál es su parte real y su parte imaginaria, pues ese 8 divide a las dos partes. Aquí divide la parte real y aquí divide la parte imaginaria. Y esto de aquí va a ser menos 7 cuartos menos un cuarto de y. Y ya tendríamos aquí divididos nuestros dos números en forma binómica. Pongamos que tengamos ahora dos números en su forma trigonométrica. La forma trigonométrica recordamos que era de esta manera. Su módulo por el coseno de su ángulo θ más i por el seno de su ángulo θ. Si queremos multiplicar dos números en su forma trigonométrica, por ejemplo, 3 por el coseno de un medio más i por el seno de un medio, esto sería un número cuyo módulo es 3 y su ángulo θ con el eje x un medio. Y lo queremos multiplicar con este otro número, un número que tenga de módulo 2 y de ángulo con el eje x, por ejemplo, raíz de 2 entre 2. Pues para multiplicar estos dos números, multiplicamos un módulo, es decir, 3 por 2, por el coseno y el seno de la suma de sus ángulos. Tendríamos un medio más raíz de 2. Y ahora en el seno tendríamos lo mismo. Y ya tenemos estos dos números en forma trigonométrica multiplicados. Si ahora quisiéramos dividirlos entre sí, ponemos aquí el primero y lo dividimos entre el segundo. Pues para dividir estos dos números, como vemos, sus módulos los ponemos aquí al principio. Sería 3 entre 2, un módulo entre el otro. Y ahora esto iría multiplicado por el coseno de qué ángulo. Pues el ángulo de arriba menos el ángulo de abajo. Más i por el seno de ese mismo ángulo. Un medio menos raíz de 2 entre 2. Y ya tendríamos aquí divididos esos dos números. Vamos ahora con un número en su forma exponencial. Imaginemos que tenemos un número de esta manera, es decir, en su forma exponencial. Si ahora tenemos, por ejemplo, 3 por elevado a un medio por i y lo queremos multiplicar con otro número, por ejemplo, 2 por elevado a raíz de 2 entre 2 por i, multiplicamos el 3 con el 2, tendríamos aquí esto, por e elevado, como estamos multiplicando este elevado a un medio por i por este elevado a raíz de 2 entre 2 por i, los exponentes se suman. Y si sumamos esos exponentes, tendríamos esto de aquí. Un medio más raíz de 2 entre 2 por i. Si ahora quisiésemos dividir estos dos números en forma exponencial, tendríamos algo parecido. Tendríamos para empezar 3 entre 2, es decir, sus módulos. Y ahora ¿e elevado a qué? Como están dividiéndose esos dos números e, se restan sus exponentes. Entonces tendríamos un medio menos raíz de 2 entre 2 por i. Y ya tendríamos aquí el producto y la división de dos números complejos en su forma exponencial. En el próximo vídeo vamos a aprender cómo pasamos un número de su forma binómica a trigonométrica. Es decir, lo complicado va a ser hallar este ángulo θ. ¿Para qué nos va a servir eso? Pues para calcular, por ejemplo, potencias de números en forma binómica. Si tenemos esto de aquí y nos piden la potencia 10, por ejemplo, pues vamos a aprender a pasarlo primero a su forma trigonométrica o exponencial, según nos convenga,
para poder calcularlo rápidamente. También va a pasar cuando tengamos que hallar la raíz, por ejemplo, de este número de aquí. Para hallar la raíz, ya sea la raíz segunda, la raíz tercera o la raíz cuarta, por ejemplo, pues vamos a tener que pasar o a su forma trigonométrica o a su forma exponencial para poder calcularlo mucho más rápido. Así que la clave va a estar en calcular este ángulo θ dependiendo de si el número está en este primer cuadrante, en el segundo, en el tercero o en el cuarto. Así que veremos cada caso por separado. Estaros pendientes, suscribiros, nos vemos en el próximo vídeo.